Bien, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Sí, ya llevamos algún tiempo trabajando en varias materias y estoy a sus órdenes. Mi nombre es Joel Sánchez, ya lo había comentado Frank. Gracias por tu invitación, gracias a Radio Jefao y estamos a sus órdenes. Espero estar a la altura de las expectativas que acaba de comentar mi buen amigo, pero sigo a sus órdenes en lo que yo les pueda ayudar. Para eso estoy. Adelante. Una vez estaba leyendo un libro del autor Francisco Selvas que se llama Después de 500 años. En la portada del libro, ya una vez que pasabas allá al texto, en la primera hoja decía, si bien es cierto, todo tiene un principio y un fin, o un final, pero también hay algo de eterno. Algo que siempre va a ser una constante en cada actividad que llevemos a cabo, por ejemplo, desde que nacemos, siempre estamos en constantes cambios. Por ejemplo, viene la niñez, la juventud, la adultez. Durante esos periodos entramos a la escuela, terminamos una carrera si bien nos va, obtenemos trabajos, también hay la posibilidad de casarnos, los que se hayan casado alguna vez, o los que están por casarse, o bien los que apenas empiezan a tener una novia, un novio. Entonces, en ese sentido, siempre estamos pensando, hay una constante, gente que entra, gente que desaparece. Relaciones que vamos logrando con el tiempo, a veces desaparecen, nuevamente las volvemos a encontrar. A lo mejor un amigo que conociste en la escuela, te lo encuentras después en el ámbito laboral. En ocasiones ha pasado que de repente vas en la calle y encuentras a un amigo que perdiste hace 10, 20 años. La única constante en esos cambios siempre va a ser el tiempo. Entonces, incluso hay una canción muy popular que hizo famosa José José, creo que yo la recuerdo con él, que decía, sabia virtud de conocer el tiempo. Si nosotros en realidad supiéramos que aparentemente vivimos 100 años, bueno, se dice que es el promedio de vida del hombre, en realidad ahorita el hombre está en 70 años, la mujer como llega a los 80 aproximadamente en México, en nuestro país. Entonces, si supiéramos realmente que nuestro tiempo es muy corto, no lo desperdiciaríamos en muchas cosas o lo trataríamos de aprovechar de una forma más apropiada, es decir, hay una película, no sé si la vieron, que se llama 13 Guerreros. Hay una pequeña oración que hace el protagonista, no sé si te acuerdas, que cuando ya están a punto de una batalla final, él se quita sus botas, él es si no mal recuerdo, es árabe, entonces tiene la religión musulmana, se quita sus botas, se quita sus armas, sus ornamentos, y hace la oración, pues, para ponerse en paz con su deidad, y dice, piadoso Padre, he desperdiciado mi vida en muchas cosas, pero esta aventura no lo fue. Bajo esta circunstancia te pido me permitas morir con honor en este instante. Es decir, resumió toda la vida, toda su vida en un instante, en el instante que va a entrar a combatir. Entonces, compactas el tiempo, lo haces así, lo más pequeño que puedas, y en ese instante tu tiempo se convierte en un minuto. Por ejemplo, es un hecho muy interesante que el tiempo, desde épocas muy antiguas, estaba leyendo hace poco un libro sobre los griegos, las culturas antiguas. En ellas se dice que incluso el nacimiento de los dioses, de los titanes, que también fueron precursores de los dioses, uno de los más poderosos, que fue hijo también de Gea, la madre tierra, o la tierra, para llamarla de alguna forma, el más poderoso de todos los titanes le llamaban el gran devorador. Este gran devorador tenía un hijo y se lo comía, tenía otro y se lo comía. Y el único hijo que no pudo comerse fue a Zeus, al que le llamaban el padre de todos los dioses. Entonces, ese gran devorador, eso que todo lo consume, es el tiempo. Por ejemplo, nuestro cuerpo empieza a deteriorarse desde que nacemos y culmina hasta que morimos, pero nuestra vida finita no acaba con el tiempo en realidad acaba con nosotros. En esa situación,
es una herramienta muy importante entender, por eso dicen, hay más tiempo que vida. Sí es cierto, existe más tiempo, pero en el caso, para la Tierra, incluso la Tierra tiene también su tiempo medido. Entonces, conocer realmente cómo saber aprovechar el tiempo justo para empezar a trabajar, el tiempo justo para tener hijos, el tiempo exacto para comenzar un negocio, el momento exacto para llevar a cabo una actividad la que ustedes hayan planeado durante años, porque hay cosas que se planean durante años y si estas no se llevan a cabo, imagínense, hemos perdido mucho tiempo. Entonces, a veces tomamos decisiones así muy arrojadas, es decir, con muy poco tiempo, situación que tampoco es conveniente en esta época. En ese tipo de cuestiones, el hombre primero tiene que adquirir un elemento fundamental, la conciencia de sí mismo, para posteriormente adquirir la constancia sobre el tiempo. No sé, Frank, tú dirás. Y te acuerdas de la respuesta ya que acabó, ¿no? Sí. De hecho, si me permites, esto está sucediendo de forma muy constante ahorita en nuestra época. Estaba viendo un reportaje sobre ahorita que no pretendo entrar en temas políticos, que quede claro, pero estaba viendo un reportaje sobre Cuba. Ahorita, bueno, viene a colación porque nosotros pues estamos viendo que hay grandes movimientos allá. No voy a profundizar en ello porque no es mi materia, no la conozco. La geopolítica no es mi materia. Trato de entenderla, pero no me meto en una situación que no conozco. Pero, por ejemplo, en Cuba durante mucho tiempo hacías fila para todo, para comprar víveres que de por sí al parecer eran escasos, el tiempo para pagar un servicio, por ejemplo, si tú quieres cargar crédito a tu teléfono, hay que hacer fila, prácticamente hay que hacer fila para todo. Entonces estaban hablando que eran filas de 2, 3, 4 horas. Entonces, imagínense esta gente, si tiene que hacer al día 2, 3 o 4 filas, estamos hablando de 3, 12 horas perdidas, 6, cuando menos 3, cuando bien nos va. Es decir, es como ahora que la gente que se transporta desde a sus trabajos, ¿no? Desde municipios muy lejanos. No sé si ustedes sepan, pero aquí en Ciudad de México hay gente que viene de municipios que son relativamente cercanos a trabajar aquí a Ciudad de México y pues de transporte a veces se hacen entre 2, 3 horas. Entonces, ese tiempo en realidad es tiempo perdido. Estamos hablando de 4 o 6 horas al día en lo que van a sus trabajos y regresan. Ese tiempo pudiera ser invertido de otra forma si lo tuvieras, aunque sea, ya no hablemos de para otra actividad, por lo menos para descansar bien, para recuperarnos, para tener tiempo, no sé, en el cuidado personal, en atención a la familia, de repente, porque no tiene nada de malo, pues disfrutar con amigos, ¿no? O sea, no sé, tomarse un café, reunirse con las personas que ustedes sientan afecto. Entonces, y no adquirimos conciencia hasta, por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿cuánto tiempo haces en tu trabajo? En lo personal, su servidor, yo hago aproximadamente entre 40 minutos y 1 hora y siento que es mucho tiempo el que invierto. Entonces, desde luego no pretendo decir que lo que yo hago es mucho o poco, no, sino que en términos generales, si hablamos de que una persona
ocupa al día 6 horas de su vida en el transporte o 4, estamos hablando de que una persona está desperdiciando gran parte de su vida solamente sentado, peleando con el tráfico o transportándose, perdón, de un lado a otro. En eso esa conciencia no se adquiere hasta que una de las formas de mejor aprovechar ese tiempo que estamos desperdiciando es la conciencia de uno mismo. Es decir, ¿cómo? Cuando una persona puede estar observando ese fenómeno que sucede de cómo pasa el tiempo, cómo va poco a poco el tiempo minando tus energías, tus fuerzas, hasta que un día una persona, me pasa porque si bien dices, sí tengo mucho roce con las personas, mucho trato, entonces muchas de las personas decían, oye, es que no sé en qué momento me di cuenta, pero ya no camino igual, ya no son las mismas fuerzas, ya no me levanto igual. Estamos hablando de personas que superan ya los 50, 60 años de edad, que de repente ya adquieren la conciencia de que el tiempo ya te agarró, es decir, como que ya te está jalando. Hay una película muy interesante, no sé si la recuerdan ustedes, los que tengan más de, yo creo que de 30, 40 años, que se llamaba Cuando el tiempo nos alcance. Esta película va en relación cuando el mundo entra en una especie de colapso. Entonces, no hay alimentos. Esa película fue muy famosa, entonces se daban creo que unas barras de comida, pero resulta que al parecer eran de carne humana. Es decir, ya es cuando el tiempo nos alcanza, es decir, cuando el tiempo ya está sobre de nosotros, ya no hay mucho que hacer. Entonces, adquirir en esos momentos la conciencia es complicado. Por ejemplo, por el tipo de labores que llevamos a cabo, encuentro que mucha gente que ahorita está laborando de manera, por ejemplo, sin un seguro social, sin una prestación médica o un ahorro, adquieren conciencia, por ejemplo, a los 40 años o 50, que caray, no tengo un ahorro, no tengo un trabajo estable, ni siquiera tengo un servicio médico. Y esa situación, conforme pasa el tiempo, pues ya la requieres, ya tienes que ir a los hospitales, tienes que atenderte más, tienes familia a la que le tienes que proveer también esos servicios, y en un momento dado, hasta la gente ya después de cierta edad dice, no tenemos el tiempo comprado. Es real. Esa frase de no tenemos el tiempo comprado, porque es un bien que no puedes sufragar, es un bien, más bien estamos sujetos, nosotros somos objetos de esa gran fuerza que es el tiempo, la gran mística del tiempo, el gran devorador, el que lo va acabando todo, todo lo va destruyendo, es decir, hasta el más fuerte de todos los metales. Ahorita, por ejemplo, con los sismos hemos visto que los edificios tienen una caducidad, no hay edificio eterno. Entonces empieza el tiempo, hace su trabajo y los deteriora, también los destruye, así sean de acero, de concreto, de acero, concreto u otros elementos así muy importantes en su estructura. Si no hay mantenimiento, el mantenimiento adecuado, si no hay esa planeación adecuada, que pretende, ¿verdad?, que haga mayor su duración, en realidad estamos hablando de que llegará ese término finito, ese término exacto, donde esa estructura debe colapsar. ¿Por qué? Porque no hay cosas eternas. Se habla de que una casa tiene una vida promedio aproximadamente de 50 años en buenas condiciones. Entonces, eso es lo que se ha evaluado pues en los estudios de ingenieros y de arquitectos, que la vida promedio de una casa es de 50 años, pero en realidad en Ciudad de México tenemos casas que han tenido ya 200 y 300 años. Claro que requieren mantenimiento mayor, pero ahí están. Sin embargo, actualmente los procesos constructivos y los materiales que podemos utilizar hacen que nuestros hogares tengan un tiempo muy finito. El promedio que se ha obtenido es de 50 años. En ese sentido, bueno, es importante conocer que todo tiene ese fin, ese tiempo en el que te va a servir perfectamente tu coche. Por ejemplo, compras tu auto, está nuevecito, sabes que los primeros años no le vas a meter ni un solo peso, pero a partir, por ejemplo, del tercero, cuarto, quinto año, pues ya te va a empezar a dar lata. Es decir, no es eterno, no es eterno.
Y peor si no le das mantenimiento. Incluso hay amigos que nos encontramos y, caray, te corrieron sin aceite, ¿no? O sea, los ves y luego, pero tú los ves y que acabado te ves, pero pues habrá que ver cómo nos ven ellos, ¿no? Que también tendrán su opinión sobre nosotros, ¿no? Sí, es decir, quizá nosotros estamos acostumbrados a vernos todos los días en el espejo y decir, caray, no ha cambiado mucho. Bueno, nosotros, pero hay personas que no nos han visto en años y cuando nos llegan a caray, sí te corrieron sin aceite. Esa frase es muy famosa, no la sé si la has escuchado. Sí, Mi buen amigo Frank, no sé si la has escuchado. sí, de hecho, estaba acordando de que acabo de ver a un compañero que iba conmigo en la primaria y pues sí, Ah, en la época de la primera. se ve un poquito, pues sí, como que el polvo y el hollín se le fueron acumulando en todos lados. Y como tú dices, cuando Ey. los motores de los automóviles se corren sin cuidar el aceite, el agua, baterías, todo eso, se empiezan a echar a perder muy rápido. Entonces sí, este amigo parecía que lo habían corrido sin aceite, que ya estaba todo atrofiado. Sí, incluso muchos los llegas a encontrar y lo impresionante es algunos sin dientes, con bastón, o excesivamente, suben de peso, o bajan de peso, y caray, pues, ¿qué te pasó, no? Sí, pero también habría que preguntarles, ¿y yo cómo me veo, no? No, no, es una situación mucho más profunda. Entonces, la mística del tiempo está en observar incluso su paso. Se dice que el presente, todos hablamos del presente, del presente. En realidad, el presente se cree que son solo 3 segundos. 1, 2, 3. Ese fue tu presente. Es decir, en el momento en el que hay esa conciencia de en este instante solo son 3 segundos. Pero después de los 3 segundos ya es pasado. Entonces, una ocasión platicando con el autor del libro que les comentaba, el señor Francisco Selvas, platicábamos precisamente sobre esta cuestión del tiempo. Él decía, en el presente, bueno, decía, en el pasado y en el futuro solo hay dos opciones, porque hay gente que está atrapada en el pasado y otros como que les llaman los optimistas que siempre están viendo el futuro. Ok, las dos posturas no soy yo quien para criticarlas, pero bueno, se dice que lo mejor es vivir en el presente. Decía el señor Selvas, en el pasado solo hay una opción, en el futuro también hay una opción. Por ejemplo, ¿sabes tú cuál es la opción en el pasado? ¿No? Ahí les va. En el pasado solo son recuerdos y en el futuro solo nos queda la especulación o la planeación, lo que es un hecho incierto. Entonces, decía él, en el único lugar donde hay miles y miles de opciones es en el presente. Es decir, en 3 segundos se puede decidir la vida de una persona, de una familia, de una nación, incluso de un mundo. Ese es el problema del presente. Se dice que solo son 3 segundos de percepción. Después de los 3 segundos, ya es pasado. Cuando iniciamos esta entrevista, no sé si recuerdas a los compañeros ahorita, las personas que hacen el favor de escucharnos, tuvimos muchos problemas técnicos. Digo, no estoy balconeándome, ni balconeando nuestro programa, pero hubo que hacer ajustes. Eso ya es pasado. Eso ya quedó atrás. Ahorita viene estamos viajando en este presente y también tenemos un objetivo. Cuando termine este programa, pues nuestro objetivo es que la gente haya pasado un rato muy a gusto, hayamos podido servirles en algo. Y esa es nuestra percepción del futuro, nuestra especulación, pero en el presente ahorita en este instante estamos concentrados en platicar en esta charla, cuya idea es, nos informamos pues sobre la importancia que ejerce el tiempo en la vida de la gente, en la vida de un pueblo, en la vida de toda una nación, de un mundo, y además la constante en eso, en una persona, en una población, en un país y en un mundo, es el tiempo, porque cambian las personas que están al mando, pueden también cambiar incluso
las divisiones políticas, pueden cambiar hasta los ríos los han secado, otros han surgido, la naturaleza también influye, pues hay catástrofes, pero estamos siempre bajo, ¿cuál es la constante entre todos esos eventos? El tiempo. Incluso nosotros estamos sujetos a que en un momento dado tenemos un momento de auge. Ese aproximadamente es entre los 25 a los 35 años, que es cuando los jóvenes ya empiezan a hacerse fuertes, a lo que los antiguos mexicanos llamaban a volverse hombres, embarnecer, a tener ya terminaron, si bien nos vaya, terminamos una carrera, ya tienen buscan una estabilidad económica, la pueden alcanzar. Todos esos elementos, todos esos bienes, por así llamarlos, tanto personales como materiales, la mayoría, si no los consigue de entre los 25 a los 35 años, si no consigues un trabajo estable, después de los 40 ya hay problemas porque la edad ya no te permite en algunos trabajos entrar, ya no tienes el mismo ánimo para empezar un negocio, ya, por ejemplo, incluso el dinero que tenías ahorrado quizá ya se acabó, es decir, estamos supeditados a muchas circunstancias que el tiempo nos va a traer. Desgraciadamente algunos pues quizá pasemos por situaciones de salud complicadas o no, o seamos muy sanos, muy fuertes, que en ese caso, bueno, también pues qué buena fortuna, ¿no? Pero siempre estamos supeditados a lo que el tiempo diga. Incluso gente entra y sale de nuestra vida, cuestión de tiempo. Decíamos, incluso los que saben de vinos, en mi caso yo solo he escuchado la frase que dicen, entre más pasa el tiempo el vino es mejor. La verdad no lo sé, no soy experto en esa materia, pero sin embargo eso es lo que dicen, que hay cosas que se añejan y saben mucho mejor. Pero yo creo que en el caso de la vida del hombre, pues ya el tiempo no nos hace mejores, sino, bueno, quizá como personas, sí, pero no como pero estamos supeditados a otras situaciones, ¿no? Quizá de deterioro. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente. Vamos a hacer una pausa porque el tiempo ya se nos termina, Joel. Nos manda saludos nuestra amiga Paulina Torres. Me parece que es Paulina Hola, Paulina, Torres. buenas noches. ¿Y alguna conclusión del tema antes de que nos corten la señal? Pues solamente agradecerles a ustedes, agradecer a la revista Jefao la oportunidad de tener el gusto de poder comunicarnos con ustedes. Yo estoy a sus órdenes, si te hacen llegar alguna pregunta, desean más información, estoy a tus órdenes, Fran. Un abrazo a todos y que pasen muy buena noche. Muchas gracias, Joel. Bueno, pues esto fue nuestro primer programa piloto de la mística del tiempo, que va a salir los viernes a las 7 de la noche con nuestro amigo el licenciado Joel Sánchez. Nos comenta que va a ser un programa variado, que va a tratar varios temas y justamente con iniciamos la mística del tiempo. Por mi parte fue todo. Saludos a todos los amigos de Revista Jefao, de Radio Jefao, de Sembrando Valores, de donde trabaja el compañero Joel. Saludos a todos ellos. Y saludos a los controles técnicos, a la compañera Sandra. De mi parte, Francisco, ha Sandra, sido buenas todo. noches. Hola, buenas noches. Ha sido todo y que pase una Gracias. excelente noche. Muchas gracias, Joel. Hasta pronto. Hasta dentro de 8 Gracias, días. que descansen. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pronto. Hasta dentro de 8 Gracias, días. que descansen. Igualmente, gracias. Buenas noches. Buenas noches.